creo que nosotros tenemos la conciencia de que eso no es irreversible. Ujú. De que eso hay que cuidarlo día tras día, predicar con el ejemplo y hartarse incluso. Me gusta Hartarse el democrático evangélico, como dice. O sea, es testigo de la democracia. Bueno, porque testigo de Jehová. si fuera por los hechos, es o calarse las imperfecciones de la democracia, que fue imperfecta y que tuvo Pero la errores. puedes moldear. Porque la democracia no solo hay que jugarla por el resultado histórico, sino hay que jugarla por el procedimiento. Ujú. Y yo no puedo pensar, o no quiero no pensar, que la gente tiene tantos problemas que decide pues renunciar a esa posibilidad. Más bien al contrario, a mí lo que me llena de esperanza es que lo que se verifique en los hechos es que tú tienes una gente que decide, no, tú sabes, no me gusta que me pisen, vale. Y eso a mí me emociona, me enternece y me Es da la luz final del túnel. me da sentido en lo que uno está haciendo y los Ujú. riesgos que se Claro, corren. porque han sido años, décadas de pisoteo. Mira, Y aún así sigue la gente no solo con el deseo, sino con la Y expresión, con la convicción hay la conciencia. Y esto es A medias. un episodio democrático y venezolano al mismo tiempo. Yo sé que esas palabras ustedes no van juntas, pero esta vez sí. Histórico. No, porque Venezuela tuvo una democracia sólida de 40 años, desde el 58 al 98, y por eso hemos traído un invitado súper especial para hablar de ese periodo y entender también el presente, desde el pasado. Por favor, bienvenido, Guillermo Tell Aveledo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Contento de estar aquí finalmente. No, Es igualmente, verdad. igualmente muy, muy honrados de que hayas venido, de que podamos compartir finalmente un episodio. Guillermo es profesor universitario, Sí. es politólogo. ¿Vos tenés otras cosas? Sí. Danos tu Tú eres currículum. tú eres hasta Vos sois de doctor. Lo todo. que pasa es que él es muy humilde y no le gusta Es decirse verdad, pero doctor. vos sois de todo. No, bueno, nada. En realidad lo que he sido toda la vida es profesor. Profesor Tengo demasiados años universitario. con profesor. Y eso a uno le cubre cierta identidad. Ujú. Ok. A uno le dan, cuando te gradúan, la camisa de cuadritos. Y las medias, que tienes unas medias de profesor. Claro. Una medida de profesor, pero no un profesor aburrido. No, para nada. Es cero aburrido. De hecho, con Guillermo uno entiende muchas cosas y por eso lo hemos invitado, porque queremos comprender Ujú. nuestra democracia, comprender cómo fue, sus aciertos y sus fallas. Y por eso queremos empezar por lo básico, ¿no? Cómo se fundó la democracia y el papel que tuvieron los liderazgos políticos en la fundación de esa democracia y de los partidos políticos que la conformaron, ¿no? Porque hay algo diferente entre cómo eran los partidos de antes y los partidos que luego fueron los que fundaron la democracia o los que firmaron el pacto de Punto Fijo. Ya vamos a llegar al pacto de Punto Fijo a ver qué fue y quiénes participaron y todo eso. Pero fue una democracia esencialmente pluralista, ¿no? Eso es algo Así es. que no había pasado Así en es. Venezuela. No, así es. Aquí, aunque hay un deseo y una declaración de gobiernos populares desde el comienzo de la República, si la propia República implica un tipo de gobierno popular, Ujú. la verdad es que el gran conflicto del siglo XIX es quién es el pueblo y quién tiene el derecho a ser de pueblo. No todo el mundo tiene derecho a ser de pueblo. Si yo voy al pasado con una máquina del tiempo y yo con mi cara, es decir, blanco, heterosexual, católico, propietario, etcétera, etcétera, yo voto. Yo no. Claro. No, no, porque y yo no sé eras si tú, mujer. Ricardo, que quizás sí. Tenemos Capaz yo. Claro, una si cosa te Eso como Claro, similar. blanco de orilla. Pero si yo voy para el pasado, incluso sin ser mantuano, había, y voy directamente al pasado, es decir, mis ancestros masculinos en línea directa, todos votaban, desde 1830 en adelante. Ahora, ¿eran ellos representantes del pueblo propiamente? Son parte del pueblo en términos amplios, pero en términos específicos, el pueblo era solo un sector restringido de la sociedad. El pueblo que votaba y elegía... El pueblo eran los electores. Los electores tenían una serie de requisitos que fueron variando en el siglo XIX. Hubo muchas guerras civiles para pedir eso, pero justamente había guerras civiles porque tú no le dejabas, para usar la frase de Falcón, el pueblo quiere y no lo dejan elegir. Esa es la frase básica. Entonces se iba ¿a qué? A las armas. Eso en el siglo XX va cambiando, uno, porque se impone una suerte de velo y de cepo contra la rebelión militar. Hay una derrota de esas rebeliones caudillistas con el gomecismo. El gomecismo o el régimen andino en términos amplios. Y el gomecismo impone la paz de un modo que ya no hay una posibilidad práctica de alzarse. Esa posibilidad práctica de alzarse, pues, eliminada, hace un régimen muy estable, pero que sigue siendo no democrático. O en todo caso no interpreta la democracia como lo interpretamos, vamos a decir, como gobiernos populares, pluralistamente menos. Pero ellos no decían que eran demócratas. No, bueno, sí, a cierto modo. Es decir, Gómez era el César democrático. Gobernaba porque Sí. el pueblo lo había puesto, pero además el pueblo, él era el pueblo.
Era la encarnación del pueblo. Lo que esta Claro. sociedad daba era un caudillo. Eso, las generaciones que se crían al amparo de eso tienen como dos visiones. Una visión que dice, bueno, sí, claro, la sociedad venezolana es así, como es díscola, como es violenta, es suicida, decían algunos. Bueno, es mejor que tengan a alguien que les ponga Que los plan de ordene. machete, cédula y contra la pared, pues, que los ordene. Ujú. Es la tradición positivista, vamos a decirlo así. Y luego tradiciones más bien democráticas, en un sentido contemporáneo, socialistas, católicas, diversas, que dicen, no, esto no está bien, esto está contra la república, esto está contra la patria, esto no es orden, esto es que alguien se roba el país, se coge el Estado, eso no está bien. Y la verdad es que la cosa no es que está tanto en el medio, porque el gomecismo en efecto logró una estabilidad y una institucionalización a costa de, por supuesto, adueñarse de medio país materialmente, pero a la vez estableciendo unas instituciones que iban con esa idea republicana liberal que estaba desde siempre. Pues estaban las constituciones, tú veías eso. Entonces esa demanda está allí. Y esa demanda la van canalizando jóvenes en los años 20, en los años 30, que se organizan en las ideologías disponibles. Una es el comunismo o versiones diversas del socialismo. Aquí básicamente había dos versiones del socialismo. Una versión prosoviética, que pensaba que, bueno, el Estado ideal es el Estado de la Unión Soviética. El Partido Comunista, El principalmente, Partido ¿no? Comunista, etc. Y otra versión que viene del marxismo, que es socialista, pero que rechaza eso. Por debates de los años 30, por debates entre ellos, debates entre los socialistas, porque rechaza eso que va a encarnar, bueno, Betancourt, León y estos que van a formar el Partido Democrático Nacional en clandestino, porque es ilegal, todos esos sectores están ilegalizados. Okay. Y dominan este grupo de andinos, militares, etcétera, que son los que tienen esa élite. Y están los católicos que ven esto, bueno, también de un modo distinto. Son más legalistas, más, vamos a decir, liberales en términos institucionales, pero también quieren justicia social, acción por los pobres, eso va por ahí. Entonces, jóvenes como Lorenzo Fernández, Rafael Caldera, que forman la Unión Nacional Estudiantil, eso es en los años 30. Separados de los otros chamos que ven que no estuvieron en colegios católicos, vamos a decirlo así. Okay. Pero la necesidad de democracia salió entonces de los vestigios que quedaron de los autoritarismos anteriores y después fue como creándose hasta que participaron en partidos Hay una políticos. demanda popular que durante décadas está tapiada por la represión del Estado gomecista, que dice, bueno, que ustedes no sirven, y eso se mete, se adentra en la sociedad. Hay un sector de la sociedad que entonces se cree ese cuento, pero también está esa demanda de mejoras, porque la democracia al fin y al cabo, ¿qué es? Yo quiero gobernar yo, o gobernar por gente que quiera yo, para mejorar mi situación personal. Claro. Y cuando muere Gómez, con todos los avances que ha podido tener Gómez, con toda la institucionalidad que Gómez construye por él o a pesar de él, eso es un debate abierto, la verdad es que el país era un país paupérrimo, un país sumamente desigual, un país analfabeta, un país que está por debajo de los índices civilizados de ese tiempo. No me refiero al hoy, me refiero a ese mismo tiempo. Sí. De cuando dicen que Venezuela comienza el siglo XX en el año 35, lo dicen justamente por eso, porque éramos un país sumamente atrasado. Sí. Y el propio gomecismo o el posgomecismo lo atiende. Y lo primero que hace es, bueno, está bien, vamos a gobernar por la gente, pero sin la gente. Paternalmente. Lo que hace López y Medina. Contreras, ¿no? López Contreras abre un compás de libertad importante. Y realmente él ha podido hacer otra cosa, ha podido cogerse el coroto, ha podido ser un nuevo Somoza. Pero se fue abriendo, ¿no? Fue abriendo, permitiendo, pero claro, con el temor de, bueno, están los comunistas, porque los comunistas eran para el lopecismo todos. Todo el que no le- opositor. Sí. Me suena a un gobierno que dice que todo opositor es fascista, por ejemplo. Claro. Pero eso sí, con una represión distinta. Viniendo del gomecismo, se veía como un aliviadero, como un respiro. Claro. Y realmente ha podido ser distinto. Medina sigue por esa misma ruta, una ruta, bueno, redistributiva, vamos a llamarla progresista, pero desde el Estado. Es decir, no es que la gente tiene derecho, es que el Estado ve, oye, pobrecito, vale, tú estás mal, déjame atenderte. Y eso fue muy importante, pero la demanda de la sociedad está allí. Bueno, nosotros queremos, qué sé yo, pan, tierra, trabajo, educación, salud, queremos esas cosas porque es un pueblo, insisto, raquítico, palúdico, donde la talla masculina de altura era 1,60, donde la gente, la mortalidad infantil era altísima, donde las madres morían en los partos. No había educación. No había educación, habían 2 o 3 liceos, Claro. 2 o 3 universidades, era una cosa mínima.
Bueno, uno de los que reduce el analfabetismo es Rómulo Gallegos en el 48, ¿no? O sea, que empieza una dura batalla contra el analfabetismo. La cosa comienza con López, pero sí, la Revolución de Octubre, los adecos, en su primer intento es, bueno, como esta sociedad, como este sistema no nos va a dejar ser democráticos y tienen el impasse de la candidatura de consenso de Diógenes Escalante, que trágicamente se descarrila. Sí. O Diógenes Escalante pierde la razón. Vean nuestro episodio de eso. Y bueno, no hay consenso en torno a qué debe pasar. El sistema se retrae. Medina decide imponer un candidato y pensar que eso va a correr. Y se da la crisis militar y política del 18 de octubre. El golpe de Estado o la revolución, como lo queramos, el caso es que abras compuertas a la sociedad de masas, a una sociedad de masas que es, en ese sentido, pobre, analfabeta, etc. Para algunos, esta gente no está preparada. ¿Cómo va a estar preparada? Y el modo de demostrar que no está preparada es que votan por Acción Democrática, para algunos. Pero para otros es que justamente Acción Democrática refleja ese deseo de cambio, ese deseo de transformación y de mejora. Es lo que la encarna. Que la encarna Gallegos, la encarna la Junta, bueno, eso ahorita es indiferente, pero el caso es que tienen esa demanda, pero sí también los otros partidos que están actuando en ese momento. Viejos medinistas se coaligan en URD y ahí lo lidera Jovito Villalba, que viene esos debates estudiantiles de los socialistas de los años 20. Tienes los jóvenes católicos que forman Acción Nacional, Acción Católica, luego COPEI, como un partido, bueno, representando esa visión del país, y los comunistas. Y tienes Acción Democrática. Acción Democrática es el 80%. No es nivel del mundo, perdonen que lo mencionen, pero en todo caso es casi a ese tiempo lo más parecido. Y es realmente avasallante. Para algunos eso es asfixiante porque es verdad que los adecos, el gobierno de Acción Democrática, gobierna con cierto sectarismo. Están diciendo, bueno, como nadie más es demócrata, solo nosotros somos los verdaderos demócratas, aquí nadie puede ser más demócrata que nosotros. Muy demócrata de su parte. Bueno, eso es lo que generó la crisis de ese sistema. Claro. Los militares decían, a ustedes con los partidos no se puede, los partidos son irresponsables, se pelean en la calle. Había mucha violencia política en ese tiempo. Claro. Para lo que había habido antes. No eran las guerras civiles del 19, pero las décadas anteriores eran décadas de relativa paz. En paz este tiempo... sí, ahí sí que hay en este tiempo del trienio, pues peleas de los partidos en la calle, hay gente que muere, peleas y a tiros. Mi alma. Sí. Y queman las casas de los otros partidos, quitan las... Hay ese ambiente de crispación, aparte de las medidas de redistribución del propio gobierno, que castiga a la gente del antiguo régimen, hace unos juicios de responsabilidad administrativa que, bueno, han sido muy criticados. Empieza unas medidas de intervención que son tímidas si los comparamos con sistemas interventores posteriores, pero a la vez son muy revolucionarias para ese tiempo. Entonces, un sector de la sociedad dice, no, ¿sabes qué? Esta idea de democracia no me gusta para nada. Claro. Y si no apoyan el golpe militar, al menos lo dejan ser. Y el golpe militar dice, bueno, yo voy a poner orden. Está hablando del 48. Es del 48. Y tratan de hacer una suerte de... No exactamente caída y mesa limpia, porque mantienen las políticas de redistribución, pero ahora como en el viejo sistema, es decir, a favor del pueblo, pero sin el pueblo. Entonces el que se queja va preso. O sea, esa es la conseja típica de las abuelas. Si tú no te metías en política, te iba bien. Dormía con la puerta abierta. Se dormía con la puerta abierta, pero con la boca cerrada. Hay una continuidad de políticas públicas. No, es que hay quienes quieren convertir ahora a Pérez Jiménez en una suerte de campeón del capitalismo, de campeón de... No es exactamente así tampoco. Que esa es una pregunta que teníamos sobre las obras dentro de la democracia, que... Nosotros creo que hicimos un episodio donde vimos que había más obras dentro de la democracia que Pérez Jiménez, pero se le atribuyen a Pérez Jiménez. Obras de educación, obras de vivienda. O sea, y hubo continuidad de las políticas anteriores. Lo que hizo Pérez Jiménez fue apropiárselas. Mira, en términos materiales, la democracia hizo más si lo comparamos incluso con el tiempo. Vamos a decir, metros cúbicos de obra hecha en tiempo comparado por año es mucho mayor la democracia. Pero la tendencia en general es ascendente. Y no quiero con esto defender a Pérez Jiménez, sino ponerlo también en ese arco histórico. Aquí este era un país completamente atrasado en 1935. Un país que tenía muy pocas carreteras. Las carreteras eran básicamente los caminos privados de Gómez. Carreteras además bastante técnicamente
malas. Sí. Entonces, el país que se moderniza, que se tecnifica, que se conecta, que genera, bueno, hospitales, liceos, escuelas, es el país de López en adelante. Pérez Jiménez y las juntas militares pertenecen a esa tendencia. Ahora, lo hacen sin que haya, vamos a decir, conversación con la sociedad. Y ese es el problema del antipluralismo. Aquí tú no podías negociar un contrato colectivo, tú no podías negociar horas de trabajo, tú no podías negociar, si tú eres un sindicato, no podías negociar, no podías decir, oye, vale, se están robando esos reales porque te caía la cosa. Y es verdad, las cosas se producían, se construían, pero se hacían de manera menos eficiente. Lo que pasa es que había tal bonanza que no se notaba. Ahora, el descontento empezó a darse. La dictadura militar cae, entre otras cosas, porque está el descontento con el antipluralismo. Y de nuevo, lo de siempre. El pueblo quiere y no lo dejan escoger. Y en última instancia, eso es lo que llevó a la crisis de la dictadura militar. La dictadura militar cae en enero del 58 y se abre ese compás que no sabíamos qué iba a hacer. Porque Larrazábal ha podido optar por una nueva revolución nacionalista, militarista y tal, pero optó por la apertura. Con mucha generosidad, porque realmente era un tipo carismático. Sí, además se lanzó. Y ha podido embolsillarse el país sin parar los adecos. Decidió lanzarse y aceptó la derrota. Y compitió libremente, compitió renunciando a la presidencia. Larrazábal aquí debería tener mucho mayor reconocimiento del que tiene. Porque más el que da el paso al frente de decirle a Pérez Jiménez, hasta aquí se puede. Es decir, un hombre sencillo, un hombre grato, todo eso tiene a su favor. Pero era un tipo educado en artes militares. O sea, el oficial de mayor jerarquía. Eso es lo que lo pone en ese rol también. Claro. Pero ha podido ser otra cosa. Pero eso antes no pasaba en Venezuela porque primero no existía una escuela militar que la funda Gómez, ¿no? La Academia Militar. Antes, en el siglo XIX, quiero decir, eran cualquiera que tuviera 500 hombres, 500 fusiles, 500 caballos, yo soy el general. Claro, Gómez cambió esa cosa, por eso habíamos dicho, no, las guerras civiles ya no funcionaban. Sí. Era un mecanismo de llegar. Yo salgo con 500 tipos de Tucupido y llego a Caracas, bueno, y ya tomo el poder. Eso no a mí me gusta mucho como lo decía Manuel Caballero, que es que en 1903 Venezuela se baja del caballo. O sea, estalló la paz. Estalló la paz, sí. Con una última batalla, creo que fue en Ciudad Bolívar. Sí, la batalla de... Y a partir de ahí se acabaron como las guerras o las montoneras. Así es. Pero llegando Larrazábal, quiero que lleguemos al pacto de punto fijo. Porque tú sostienes que es un pacto pluralista. Hay que explicar a la gente qué es el pacto de punto fijo. Hay chamitos que no saben qué es el pacto de punto fijo. Bueno, nos puede explicar mejor Guillermo. Pero también... No se firmó en punto fijo. Algo que me sorprende... No fue en punto fijo la ciudad de Falcón, sino la quinta punto fijo de Rafael Caldera. Que se escribe pegado. Es punto fijo, pegado. No punto fijo, sino punto fijo. Ajá. Y este pacto no solamente lo firman los partidos Acción Democrática, COPEI, URD. Tengo entendido que participaron en la redacción, por ejemplo, de la Constitución. O sea, aquí creo que es importante diferenciar entre el pacto de punto fijo y la Constitución del 61. Claro. Y entender si fue una constitución excluyente, que en este caso excluyente de la izquierda marxista, el Partido Comunista, que fue bastante opositor a la dictadura perejimenista, y entender si realmente hubo esa exclusión o no. Es una gran pregunta, porque cuando comienza esta hebra histórica en la que estamos viviendo todavía, una cosa que se decía es, comenzó en el año 98, 40 años después del pacto de punto fijo. Se habla del puntofijismo como una tendencia eterna y una suerte de colusión a DECOPEI. Vamos a ver, se agarraron el país. Eso no es así de ningún modo. Pero vamos a ponerlo. El pecado original de la democracia es excluyó al Partido Comunista. Vamos a desmontar eso por partes. No tanto desmontarlo porque hay que decir una verdad. Hay que decirlo, pero me refiero a ir por partes. Uno, el Partido Comunista, con todos sus méritos en la resistencia a la dictadura, méritos personales, que los comunistas tradicionales eran personas muy honestas, de gran ética política importante, no eran ningunos ladrones, ni unos fascinerosos, ni nada de eso, pero no se avenía con la democracia liberal, no creían en la democracia liberal. Ellos no es que eran unos hippies cantando canciones de Silvio Rodríguez en tierra de nadie, no. Ellos querían instaurar la Unión Soviética, o sea, hacer su gobierno ideal. Y hasta unos añitos antes del año 58, les parecía que el tipo gobernante ideal era Stalin. Y solo porque la Unión Soviética revisa a Stalin es que ellos cambian de opinión. O sea, hay que ponerse en ese nivel, pues. Era un partido que creía que Stalin era lo mejor que le había pasado a la humanidad. Imagínate. Entonces,
hay que verlo así. Honestamente, o sea, lo creían. Eso era incompatible con la democracia. No solo en la Guerra Fría, sino incompatible si llegaban al poder, no iban a gobernar, vamos a decir, democráticamente. En segundo lugar, su concepción de la democracia era otra. En segundo lugar, como la democracia que había ocurrido en los años 40, la democracia del trienio, había tenido tantos enemigos, vamos a decir, de élite, pues el tener al Partido Comunista adentro, más allá de lo incompatible, era una provocación muy grande. A sectores empresariales, y, eclesiásticos, militares. Entonces también, mira, vamos a ponernos al margen. Pero en todo caso, no había tampoco la voluntad de excluirlo en términos específicos. No estaba en el pacto de gobernabilidad, pero estaba, uno, en el pacto de el programa mínimo de gobierno. Los tres candidatos, Larrazábal, Betancur y Caldera, los tres candidatos de la elección del 58, acuerdan un pacto de mínimo de gobierno como medidas mínimas. Esto es lo que vamos a hacer todos. Cualquiera de nosotros gana, esto lo vamos a hacer. Y Larrazábal está apoyado por el Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista está apoyando el programa mínimo de gobierno. Luego, el Partido Comunista no solo es legal, por apenas segunda vez en la historia de Venezuela. El Partido Comunista había sido ilegal todo el tiempo, salvo en los años 40, a final del año 45 hasta el año 48, es decir, durante el trienio de Adeco, el Partido Comunista fue legal y volvió a ser legal ahora. No había sido legal antes. Participa en las elecciones, un porcentaje sumamente modesto que se concentra en Caracas y en Maracaibo, pero esencialmente era como 4%. O sea, no era realmente... Tenía un gran prestigio, pero no tenían esa preferencia. No tenían votos. Y tienen, sin embargo, parlamentarios. Tienen parlamentarios en el Congreso y en el Senado, en diputados y en el Senado, y pertenecen y actúan en la comisión redactora de la Constitución del 61. No es una gran constituyente, sino una comisión redactora, revisando la Constitución del 47 para reformarla. Eso es lo que en efecto hace esa comisión. El Partido Comunista. El Partido Comunista es parte de esa comisión y firma la Constitución. Entonces, o sea, no es que el Partido Comunista... Es una mentira histórica, o sea, el hecho que fueron excluidos. Como lo vemos, vamos a decir, en clase, en bachillerato, y lo vemos en 5 minutos. 58, el punto fijo, la prohibición del PCB y el MIR que es el ala de izquierda de Acción Democrática. Eso pasa en el año 60, 61, años después. Y ya había empezado pues la subversión armada, porque unos sectores del Partido Comunista pensaban, si esto se pudo en Cuba ya pasaba en el año 59, la Revolución Cubana, al lado de Estados Unidos, un grupo variopinto de revolucionarios, nacionalistas, socialistas, etcétera, etcétera, pero apoyados por algunos comunistas, toman el poder en Cuba, se declaran prosoviéticos, todo lo que sabemos, y allí algunos comunistas venezolanos e izquierdistas venezolanos dicen, esta es la ruta para hacer la democracia de verdad. Que es llegar al poder mediante guerrillas. Porque creen que la democracia está tomada por los empresarios y los gringos. Los burgueses. Los burgueses. Exacto. Entonces, en términos marxistas, pues. Tienes que sobrepasarla. Y la decisión es hacerlo por vía de las armas. En una democracia que no te estaba reprimiendo, donde había, sí, relativa violencia, pero violencia que era parte de ese despertar político nuevo. Se da la lucha armada, que es una tragedia para todos los involucrados, pero que en todo caso refleja dos cosas. Uno, no hay apoyo popular para la lucha armada. No hay, no es una guerra campesina, no es una guerra de sublevación nacionalista, como, qué sé yo, la revolución de Argelia, o los Mau Mau en África, o la insurgencia malaya. O sea, no es nada de eso. Aquí el campesinado está con... No, nada de eso. No fue como aquí, la FARC en Colombia, pues. No, para nada. Ese es un mejor ejemplo porque es aquí al lado. Sí. Y realmente ahí tienen una insurgencia de 50 años. Son las guerrillas liberales primero que vas a eso. Aquí no. Aquí los campesinos y los obreros están con Acción Democrática. Si no están con COPEI, porque también empieza a crecer a COPEI como partido de masa. Entonces se da eso. Y la democracia además empieza a dar resultados a esa población. Por aquí de lo que se trata. La gente vota porque busca una mejora de su calidad de vida. ¿Y qué busca la democracia? Pluralistamente. Bueno, yo voy a hacer esa mejora democracia de vida, pero no esa mejora de su vida, pero no solo desde mi perspectiva, desde arriba hacia abajo. No. Voy a consultar a la sociedad que quiere, a los gremios, a los sindicatos, a los sectores organizados, a los ricos también, porque son parte de esa sociedad.
Y la Constitución del 61 manda algo que es muy importante, que no ha tenido vigencia en el resto de nuestra vida histórica, que es el reconocimiento de la sociedad en su diversidad. Aquí se manda en la Constitución que cualquier decisión del Estado, especialmente en materia económica, pero para un Estado interventor, para un Estado como eran los Estados en ese tiempo, pues la materia económica es la central, es lo que más tiene roce con la sociedad. Sueldos, salarios, precios, gasto público, presupuesto, todo eso es económico. Entonces yo voy a decidir eso consultando a los sectores interesados. Yo no voy a decidir un cambio de política educativa sin hablar con los padres y los maestros, por separado y en conjunto. No voy a decidir un cambio de política bancaria sin hablar con los banqueros, pero también sin hablar con las sociedades de ahorristas. Yo no voy a decir un cambio de política industrial sin hablar con los sindicatos y hablar con la Confederación de Industriales, con Fede Cámaras, con lo que fuese. Que se va además la sociedad haciendo más compleja en eso. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil, no me refiero a las ONGs de activismo, sino las organizaciones gremiales, culturales, socioeconómicas, nacen en este tiempo. Porque está Fede Cámara, está la CTV, pero en realidad eso era como lo que había. Y están las cámaras de comercio viejas. Pero lo que más crece es justamente esto. Esa sociedad se hace mucho más compleja y mucho más rica. Pero también ve que no tiene que ir por los partidos. Y ahí piense, bueno, esa dinámica entre sociedad civil y los partidos que nos ha acompañado hasta el día de hoy. Claro. O sea que esa tradición de dinámica, partidos políticos y sociedad se mantiene hasta ahorita. Y sí, puede ser una variable que llevó a la gente a desconfiar de la democracia. pues sí, por una parte... O sea, ¿en qué falló la democracia venezolana en que la gente dejó de confiar en el sistema? O sea, el sistema democrático como tal. O algo que yo siempre he dicho es que creemos en democracia, pero el concepto de democracia que tenemos quizás no es tan sólido con el pluralismo, Estado de Derecho y todo eso. Si lo vemos en la creencia social de la democracia, los venezolanos tenemos 3 visiones de la democracia. En general somos favorables a la democracia, pero tenemos 3 visiones que se solapan, que son necesarias. Las 3 definen la democracia teóricamente, pero también son contradictorias, jalan para sus lados respectivos. La primera es la igualdad material. La gente quiere vivir mejor. La segunda es el ser libre, el hacer lo que me da la gana, el no tener un tipo que me pise. ¿Y qué tenía que hacer? Claro, pero que entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, lo cual implica también puedo, no de mi perspectiva, abusar, pero en la perspectiva de otro abusar. O sea, la democracia liberal, básicamente. No, pero la democracia liberal es el límite al poder. No es el límite al poder no solo el del que manda, sino el límite al poder propio. Entonces, la separación de poder, las instituciones, esa es la tercera visión. Tú tienes una gente que cree en una democracia, vamos a decir, constitucional, una gente que cree en una democracia libertaria y una gente que cree en una democracia social. Ojo, no son 3 toletes separados. Eso está como en componentes de cada uno de nosotros. Como un diagrama de Venn. Sí. En el centro está la democracia y está... Así es. Porque tú tienes que tener cierta, vamos a decir, igualdad material para que sea efectiva, para que no humilles a la gente, pero también tienes que tener cierto desparpajo, cierto parejerismo democrático, pero también cierta atención a las reglas. A veces se nos va la mano de una cosa. ¿Y qué se sentía con los partidos? Los partidos, que tuvieron una enorme importancia, también tienen una responsabilidad en que ellos tienen que redistribuir renta, tienen que redistribuir recursos por la sociedad, les está demandando. Y mientras hay para repartir para todos y más demandas surgen, pues eso está bien. Pero cuando empieza a hacer aguas el modelo económico por diversísimas razones y no se puede repartir todo, pues ¿quién va a perder allí? ¿Quién está menos organizado? Y tú sientes, lo que ocurre en los años 80 es que la sensación de crecimiento social que había tenido el venezolano, que del año 35 era analfabeta, raquítico, pobre, sin educación y sin propiedades ni nada, y que ya, bueno, tus abuelos eran unos peones de Hacienda, pues ya tus nietos van a la universidad. Y ya tienen un apartamentico del Banco Obrero, un apartamentico, y que es incluso un apartamento propio, construido por el sector privado. Y ya no se meten en el activismo político porque, bueno, ¿para qué? Igual el Estado te lo va a dar. Y ven eso como que la sociedad no atrae, o mejor dicho, los partidos no atraen a lo mejor de la sociedad. Entonces, esa separación empieza a darse ahí en los 70, 80, 90. Los partidos, además, pierden su distinción. ¿Qué distingue a ADEC y COPEI? Que los adecos van a misa que los copellanos van a misa y los adecos se divorcian. Eso es como el decir. Pero no hay realmente una distinción en términos de política pública.
Sí. No es que uno es más liberal o menos liberal. Y tú tienes sectores que históricamente se han opuesto a la democracia y ven críticamente a Decopay como los actores de esa democracia fundamentales, que igual le exigen a Decopay gestión, pero no le reconocen, pues, básicamente nada. Entonces tú tienes esa dinámica que hace tóxico el sistema. Y aquí voy. La democracia tiene muchas carencias. Tiene la carencia de no poder resolver los problemas de indecisión, que decían, mira, aquí hay que redistribuir, sí, pero algo tiene que ceder, alguien tiene que dar más de su parte. Aquí no estamos produciendo suficiente, aquí estamos en una sociedad un poquito floja, y bueno, pero como tengo el incentivo de ganar elecciones, pues me olvido de eso, corro la arruga. Espero que otra crisis petrolera me ayude, que haya una guerra en el Medio Oriente y suban los precios del petróleo. Y así voy no resolviendo los temas acá. Pero a la vez tienes unos sectores de la sociedad que son vocales, pero que más tienen una gran incidencia en la opinión pública, que dicen, esto es una desgracia. Los de izquierda, pero también los de derecha, que se quejan en los medios, se quejan tienen más... mientras los centristas están gobernando... Los extremistas que no les ha gustado la democracia nunca, que son nostálgicos de Gómez o de Pérez Jiménez, menos, o de una idea fantasiosa de la izquierda, están allí hablando en los medios, son los que tienen esa mayor presencia, son los que tienen mayor incidencia. Y eso está ocurriendo. Mientras a Decopay, bueno, van perdiendo fuelle electoral. Esa dinámica va como a dos vías. Pero los que toman el poder... no toman el poder meramente porque el sistema colapsa, aprovechan las libertades del sistema y la conciencia de necesidad de reforma del sistema para tomar el poder para otra cosa, que es lo que pasó en el año 98. Porque antes del 98 pasó por la fuerza, en el 92. Lo que pasa es que fracasaron porque había todo ese intento. La democracia había era todo ese fuerte intento. en cuanto a institucionalidad, ¿no? Toda una serie de señales de que algo te está pasando. Y el sistema quiso reformarse. ¿Por cuánto quiso reformarse? Con la COPRE, ¿no? La COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que se instaura en el año 84, un año después del Viernes Negro. El Viernes Negro fue un gran primer aldabonazo, como, miren señores, no hay real o no es real como antes. O sea, es una idea de Luis Herrera. No, comienza con Lucinchi. Porque Copey es destrozado en las elecciones del 83. Bueno, el Viernes Negro es un gran shock. Claro. El Viernes Negro es un gran shock. Pasan 10 meses antes de las elecciones, pero no hay modo. Ese gobierno no se recupera. Claro. No se recupera. Y Copey, bueno, se da lo que los adecos dicen un 18 de octubre electoral. AD vuelve casi más de 60% de los votos. Una cosa, una paliza por todos lados. Pero AD lo que ofrece es regresar al perecismo hasta cierto punto, regresar a los buenos tiempos de holgura, de holganza, y no tiene la capacidad material de hacerlo porque realmente las cosas no están para eso. No había plata. Entonces tiene que, por una parte, Lucinchi apela a un mantenimiento del gasto público con endeudamiento, etcétera, pero por otro lado apela a esta visión de reformas. Pero las reformas son como variopintas y el sistema no está completamente dado a esas reformas. Y no me refiero solo al sistema político. Por el sistema político, la reforma política en realidad tiene lugar. Aquí se abre la descentralización, la idea de que vamos a darle legitimidad renovada al sistema por medio de las elecciones regionales y locales, que haya menor control de las cabezas de los partidos sobre las listas de los candidatos a diputados, concejales, etcétera. Se hacen listas abiertas, la uninominalidad, toda esa reforma electoral importante, que el sistema electoral esté controlado por independientes, que es lo que nos llevó en última instancia al Consejo Nacional Electoral. Que bueno, son todas buenas ideas en el papel, son buenas ideas de politólogo, vamos a decirlo así. Pero si tú ves en la práctica lo que ocurrió, es que eso no fue suficiente. Yo no sé si es que fue muy tarde, o fue muy poco, o no estábamos atacando el centro del problema, o la población, que también hay que decirlo, respondió de un modo que no era lo que esperaba el propio sistema. Vamos a la descentralización, por ejemplo, que es para muchos el caballo. Al fin y al cabo hemos querido ser federales durante muchos años. Esto es el centralismo es, en términos generales, nocivo. Pero mucha gente no sabe que no se elegían gobernadores hasta el 89. No se elegían gobernadores. 88. 89. El 88 se aprueba al final, es la última medida del Congreso de ese periodo. Exacto. Y arrancan las reformas del 89. Los nombraba el presidente. Los nombraba el presidente con atención a la sociedad civil del Estado en cuestión.
Más o menos, pues. No estaba obligado a hacerlo, pero típicamente había una suerte de atención a las fuerzas vivas del Estado. Y típicamente era alguien importante en el Estado. No es que era simplemente yo pongo a mi primo en Caracas y lo mando para allá. Lo mando para el Amazonas, apura. Eso no es lo que pasa. Pasó, pero no es lo que pasaba regularmente. Pero eso era en esencia el centralismo. Pues la gente no era centralizado, toda la administración pública era hacia eso. El gobernador es básicamente un ejecutor de políticas regionales del gobierno. Pero en cuanto, por ejemplo, a Senado y Congreso, la gente sí elegía a sus representantes locales, ¿no? Sí, claro. O sea, y el Senado tampoco eran no había una descentralización. No, en términos legislativos éramos mucho más federales entonces que ahora, porque ahora no tenemos Senado. No tenemos Senado. Que es una cosa típica de los sistemas federales. Y el Senado era un Senado federal. O sea, ahí Zulia y del Tamacuro eran iguales. Lo cual fue como desconcertante, pero es parte del federalismo. Si tú lo pones a ver en ese sentido, fíjate tú, la participación electoral de los votantes en el Estado descentralizado era muy baja. Las elecciones nacionales de Congreso y especialmente presidenciales eran altas en participación. Relativamente, porque también había una crisis de abstención en los 90. Todavía es más o menos así, ¿no? La gente... sigue siendo así, no votan pero tanto. Nunca se han recuperado las elecciones regionales. Y tú dices, bueno, pero eso es lo que la gente debe estar más preocupada porque es su elección más cercana. No, gana la maquinaria local más aceitada. Capaz sienten que no tiene tanto impacto como la nacional o la más grande. Exacto, porque yo no sé si es porque la sociedad ve dónde está el poder o porque le vaciamos las competencias a esos sectores. Yo quiero pensar eso. En los años 90 simplemente no se demostró que había unos nuevos liderazgos allí. Y iban a surgir los nuevos liderazgos. Fíjate tú, no ha habido ningún gobernador de estado que haya ganado una elección nacional. Ninguno. Ningún alcalde, ninguno. Y si nos vamos bueno, Capriles estuvo ahí cerca. El más cercano. Lo que he puesto la oposición ha sido las elecciones por la oposición han sido un cementerio de gobernadores. Sin desmeritarlo, pero no tenían ese arraigo, esa capacidad. Y si la candidatura más exitosa de la oposición es la de Edmundo González, es lo más alejado de la descentralización. No digo por su creencia personal en ello, sino que, exacto, no es ni alcalde ni concejal ni gobernador. Que habría pasado igual con María Corina. De ser candidata, ella no es ni alcalde, ni concejal, ni gobernador. Diputada. Entonces es parte de nuestra mitología reciente, mitología politológica también. No hay nadie que estuvo en un cargo ejecutivo. No. Nadie que estuvo en un cargo también porque, en estos tiempos tú has estado separado del poder ejecutivo. Claro. Como oposición. Esa cuenta no es completamente natural. Ahí, cuando estaba ya en cuanto a la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, había voces muy críticas, como por ejemplo José Ignacio Cabrujas, años antes quizá Carlos Rangel, que fueron las voces más críticas de la democracia, y sin embargo no apuntaban a que la democracia se desmontara como apuntaba la izquierda marxista, sino que apuntaba a que se reformara, que se fuese más liberal, etcétera, desde el punto de vista de Carlos Rangel. Cabrujas apuntaba, sencillamente una mayor democracia. Cabrujas era un poco más de izquierda. Él mismo se llamó a sí mismo el náufrago de la democracia. Entonces, había estas voces que apuntaban que esto se podía ir a un mal camino, incluyendo el Carlos Andrés II, después de que lo defenestraron y entró en desgracia. Apuntaba que allá hacia finales de los 90, si hacíamos caso a esos golpistas, íbamos a ir a un mal camino y lamentablemente, tuvieron razón. ¿Tú crees que no se les escuchó? ¿O tú crees que sus voces no tenían la suficiente fuerza? Comencemos por Carlos Rangel. Okay. Carlos Rangel no está criticando la democracia venezolana en absoluto. O sea, él tiene una crítica a la democracia venezolana porque es ineficiente en términos económicos, pero no cree que sea... Y rentista y todo lo demás, ¿no? Pero no cree que sea sustituible. Es decir, él prefiere la democracia a la alternativa. De hecho, él es muy crítico de la idea de que se sea sustituida por una dictadura militar de derecha, exacto, que era lo que en ciertos sectores del liberalismo económico en ese tiempo estaba en boga. Por Chile, por Argentina, por eso. O sea, había liberales económicos que preferían una dictadura. Sí, pensaban que ese era el único modo de hacerlo, porque la democracia tenía una estructura de incentivos que favorecía el rentismo. Ese era el cálculo. Ok. Entonces, tú sabes. Y estaban mal, porque al final... La verdad es que la democracia es más compatible con el libre mercado que lo contrario, pero vamos a
Vamos por partes. Eso. Vamos por Entonces, partes. pero Rangel, además, se muere en el 88. Él no ha visto todo lo No vio malo la que puede ser. sen- Es muy crítico con el rentismo económico. Se decepciona de Luis Herrera, se decepciona de Lucinchi. Eso está allí. Pero su fallecimiento apunta hacia otra cosa. Ahora, voces como la de Cabruja. Cabruja, que es parte de la COPRE, que asesora a la COPRE, Sí, que sí, es parte sí. de esto. Están pensando, bueno, que aquí hay una especie de falta de seriedad. Es un país que falta de seriedad. Y es parte de ese tono, quiero decirlo con respeto a todos ellos, un poquito cínico de ese Sí. tiempo. Sí. Aquí era lo que pagaba en los medios, lo que pagaban. Es que tú sabes, los adecos copellanos, eso es algo cursi, pavoso, del pasado. Hay que ser cuestionador. Y es parte de ese tono general. Y había cierto tono de enfant terrible de Cabrujas que yo lo leo ahorita y me fastidia. Te confieso, con todo el talento intelectual de Cabrujas, me choca. Pero también quizás me choca, esto es una reacción a que, bueno, mis profesores en ciencia política, Cabrujas era una persona venerada, una persona cuyos artículos de opinión eran repartidos, hoy estarían repartidos en cadenas de WhatsApp constantemente, porque sí, era brillante en su invectiva, pero yo decía, bueno, pero esto no aporta nada, no está diciendo hay que ser algo distinto. Era como, Te quedaba en la crítica. sí. Y era muy duro con la crítica. Y yo creo que teníamos una suerte de mala conciencia. Como la democracia se había quedado aislada en su capacidad de generar los réditos que había logrado en los años 60, 70 y en los 80 realmente eso se congela. Y en los 90, bueno, aunque mejoró un poquito con la apertura económica, la verdad es que la desigualdad creció. Y viene una de las crisis de la que casi no hablamos, es la crisis financiera del año 94. Casi no hablamos como sociedad. Esa desvaneció los ahorros de la clase media de un modo que, bueno, estaba mandada a hacer para ir contra la democracia. Estaba el resentimiento, no sin fundamento, contra esa crisis. Entonces, tú no tenías defensa. Pero también hay un tema con la democracia en general, y pasa con las democracias actuales. Había la conciencia, y es la conciencia de mis profesores, la conciencia de los manuales de ciencia política con los que yo estudié, que tú llegabas a la democracia y Te llegabas... quedabas ahí. Sí, se decía, no vamos a retrotraernos a etapas ya superadas, porque se suponía que tú, después de cierto piloto automático, tú llegabas a la democracia y pasaban 2 o 3 transiciones democráticas de gobierno, había elecciones pacíficas, a las 3 o 4 y ya no ibas a revertirte. Eso es lo que pasó en exacto. Inglaterra. Era como que te quedas ahí y no puedes ir Eso es para lo que atrás. llamamos el privilegio de vivir en democracia. Ajá. Democracy privilege. Que sientes que no hay regresión, que es como que una como pista que- de aterrizaje. es como, estos voy a derechos salir. Y no es se lo me que lo te van a decían quitar. los manuales de ciencia política. O sea, los manuales de ciencia política que siempre están un poco atrasados con Sí. los hechos. Cuando yo los estudiaba, los libros decían Venezuela es una democracia perfecta, maravillosa, qué maravilla, todo el mundo fuera como Venezuela. Y yo estaba viviendo la democracia venezolana y Qué decía, rico. oye, Los años 80, más o menos. sí, pero eso era escrito en los años 80, pero que yo lo estudiaba a finales de los 90. Ujú. Yo empecé en la universidad en el año 97. Cuando yo nací. Imagínate tú. Imagínate. Año milagroso. Entonces, teníamos eso allí y tú decías, bueno, pero yo veo la distancia entre lo que me dice este manual, Y esto. francés, español, alemán, belga, gringo, y la realidad. Aquí hay alguien que está descontento. Pero a la vez estaba el enorme cinismo de mi generación. Ninguno de mis compañeros era de partidos políticos, ninguno de mis compañeros, el movimiento estudiantil estaba súper desprestigiado cuando yo entré a la universidad. O sea, no era como ahora que tiene algún caché, no, eran unos tipos que eran vistos mal por la sociedad. No tenían el ascendente que llegaron a tener en algún momento, que llegarían a tener después. No había nada de eso. Y eso era parte de esa generación. Yo lo veía allí porque estaba la idea de que, y se habla hoy en ciencia política, como ahora las democracias desarrolladas están en crisis. Votan por la ultraderecha, votan por la ultraizquierda, están estos movimientos populistas en Europa y Estados Unidos. Ahora sí te das cuenta que las democracias, no las democracias de los países en desarrollo, o sea, tú sabes, hechas en Venezuela. No, sino las democracias tradicionales están en peligro. Que supuestamente estaban sólidas y que nunca iban a tener Exacto. regresión. Ahora la teoría política dice, oye, vale, sí, como que eso no es irreversible, como que eso se puede dañar. Y tú, bueno, Claro que es reversible. porque a la vez, cuando tú hablas con extranjeros, no, es que ustedes, esta es democracia, ustedes no están listos para la democracia. Ya, primero nosotros fuimos demócratas Exacto, antes que ustedes. exacto, shut up. Es cuando te lo dice un español, por ejemplo, un funcionario español en la Unión Europea, y te dice, ay, pero ustedes están así. Ya, un momentico.
cuando nosotros teníamos 25 años de democracia, ustedes apenas tenían la primera elección libre. Yo creo que En nosotros la que no se estamos habían matado. ahead of our time. Yo siento que nosotros estamos más allá del tiempo de esta gente y no lo están viendo. Y que al final todo lo que leemos y toda la literatura que hay sobre democracia es sobre esas democracias occidentales que están como separados de nosotros. Bueno, pero a la vez yo tengo ahí un sentido de cierta esperanza. Está la complacencia claro. democrática, que es lo que nos casó. Y creo que las generaciones futuras, cuando se restaure la democracia pluralista en Venezuela, que vamos a estar claros, eso es un pasivo. O sea, no hay que... podemos no referirnos a los hechos de las últimas semanas para hablar de eso. Eso es un pasivo. Venezuela, hay una enorme distancia entre lo que decimos en la Constitución y la realidad. No creo ser subversivo con esa constatación. No. Y en todo caso es culpa mía si... No, aquí nadie está... No quiero comprometerlo. No, es una verdad. Pero yo tengo ahí una pequeña esperanza, que hay que tener una creencia evangélica en la democracia. Evangélica sí, como los que salen los sábados en la mañana. Apostólica. Con el atalaya, ¿no? Es decir, la gente es igual en dignidad, igual en derechos, y tenemos que pelear por eso, y eso tiene una consecuencia institucional, que es el Estado liberal democrático de derecho. El que esa demanda se traduzca en demandas a veces obcecadas por caudillos, porque bueno, esa es la ruta allí, lo que refleja es que la gente tiene cierta impotencia individual, pero tiene el deseo de mejorar su vida. Y ese deseo de mejorar su vida, que es en última instancia el que anima a la democracia, es con el que tenemos que cabalgar. Y hay que saber canalizarlo. Pero también hay que saber defenderlo y hay que promoverlo. Hay que decirle a la gente, no, el mandón que te friega, el policía que te para en la alcabala, la mano dura, el fiscal que te arresta, la mano dura que bueno, de repente es chévere contra otros y mala solo contra mí. No, es mala en general. Y cuando te va a tocar a ti, ahí sí es malo. Porque lo es dicen mala desde general. afuera, exacto. Entonces tú tienes que ir con eso. Pero además en la idea de que tú tienes dignidad. Porque a veces obedecemos. Las guerras civiles del siglo XIX que dejaron en Venezuela, la idea es que, bueno, somos unos tipos más, nos dejaron ese trauma. Somos unos imberbes, somos unos infantiles, entonces es mejor que nos den. Desordenados. Y aparte creo que es como una falta de autoestima y falta de decirnos nosotros que tenemos, o sea, a mí me parece que nosotros estamos como desprestigiando nuestra cultura y el venezolano como tal, como si nosotros nos mereciéramos un gobierno que nos respeta derechos. Aquí más bien hay que pelear y hay que luchar por esa comisión. Pero cuando yo veo que la gente hace lo que hace, hizo lo que hace de movilización y removilización en estos meses, con todas las amenazas de represión, hoy, bueno, la represión es la que es. Y ni siquiera amenazas. O sea, lo que pasa. El ejercicio de la represión. ¿No? El ejercicio de la represión, concreto. Especialmente cuando eres más vulnerable. Claro. Porque yo tengo un privilegio personal. Uno más notorio, mejor clase social, uno tiene ciertas ventajas relativas, pero no es lo mismo ser demócrata, vamos a decir, en este municipio, que ser demócrata en ciertas parroquias de Venezuela donde tú tienes no voy a decir al enemigo, tienes al jefe político enfrente presionándote directamente. Directamente, y que eso depende de tu vida. Y esa valentía, yo creo que hay que defenderla y hay además que elogiarla. Hay que elogiarla. Ese voto vale más en términos humanos. Vale igual en términos contables. Y al final eso es lo que reluce. Bueno, y al final yo creo que es mucho más fuerte. Cuando tú ves que esa demanda de cambio está allí, es lo que... Y se expresa. No es que está y se expresa nada más en consultora, en encuestadora. Van y votan. Claro, pero esa es la misma demanda de los bisabuelos y los tatarabuelos que, bueno, decía el mariscal Falcón, el pueblo quiere y no lo dejan. Eso sale por alguna parte. Y no lo pueden apagar por mucho tiempo. Conducirlo, sale por alguna parte. Bueno, ¿quién es el que decía que Venezuela es como un cuero seco que lo pisas por un lado y se levanta por el otro? Guzmán Blanco. Guzmán Blanco. Y claro, lo decía bajo esa misma idea de el padre que quería pisar a Venezuela. No se trata de pisar. La democracia es vivir con la incertidumbre de que tú no sabes cuándo se te levanta el cuero. Claro, porque yo creo que es que los autócratas ven la democracia como que o el sistema político como un jardín, y todo lo que no me apoya es monte. No es que es una flor que nace por sí misma y es libre. Un excelente y me encanta. Hay un elemento, me encanta esa imagen. Lo acabas de inventar. Sí. Hay un elemento, tú puedes ponerlo. ¿Sabes que hay dos escuelas de jardinería? La escuela inglesa y la escuela francesa. La escuela francesa son esos jardines geométricos, tal tipo Versalles. La escuela inglesa es que parezca desordenado, pero todo eso está planificado.
La verdad de las cosas es que tú tienes que tener una cierta espontaneidad. No quiero ponerme aquí liberal en ese sentido. Ni floristero. No, pero hay que tener cierta... Tú no sabes qué va a pegar, tú no sabes qué te van a demandar. Claro. Pongamos por caso, ¿qué es lo legítimo aquí en una discusión que le toca a millones de venezolanos diariamente? El pasaje estudiantil, el pasaje de transporte público, urbano, interurbano, suburbano, lo que fuese. Ese pasaje que la gente tiene la necesidad de ir de un punto A un punto B y tiene escasos recursos. ¿Quién tiene razón allí? ¿El transportista o el usuario? La verdad es que ninguno tiene razón de entrada. Los transportistas prestan un servicio importantísimo. Los usuarios tienen una necesidad crucial porque si no van a sus trabajos, no van a sus escuelas, no van, pues este país se para. Entonces, hay que hacerlos entender, pero ninguno tiene razón de entrada y ninguno tiene un punto límite de qué es lo que pueden aceptar de mínimo. Entonces, la gestión de esas diferencias, y estoy dando un ejemplo pues de brocha gorda, es la gestión de esas diferencias la que caracteriza a la democracia. Si yo en un sistema autoritario lo que hago es, bueno, tú tienes que estar dentro de ese sistema geométrico, podado, cortado, y no estás allí, entonces yo te corto. A machetazos. A machetazos, claro. A machetazos. Pues, porque no es que van a Argentina, así así que... No, Recuerden, machetazo. la única verdad política esencial es que si tú crees que la gente sirve, la vas a dejar tranquila. La vas a dejar ser, la vas a dejar que se exprese. Y si no crees que la gente sirve, o sea, crees que la gente no sirve porque es estúpida, porque está engañada, porque está obcecada, pues la vas a restringir. La democracia se basa en que tú creas no solo que tú sirves, sino que los otros que sirven. los otros sirven para que el sistema funcione. Especialmente si no dicen lo que tú quieres. Ajá. Porque tú no sabes si tú tienes razón. No sabes, no puedes estar seguro. Pero hay un problema que es la tolerancia con el intolerante. Que es lo que pasaba, por ejemplo, con la izquierda, que se sublevaba contra la democracia. Y se sublevó en el 92, por ejemplo. Entonces, sí. ¿Cómo la metes? Si bien se les dio cárcel, como, bueno, son sublevados, son insurrectos, luego viene el sobreseimiento, pero eso tengo entendido que lo pidió la ciudadanía. Era lo que pedía la sociedad. Ah, ¿no? ok. Que no es solamente que Caldera, ay no, yo firmo que de hecho el indulto no existía. Todos los candidatos, el indulto no existía en la Constitución, salvo ¿no? Claudio Fermín, Ajá. prometieron algún tipo de medida. No, existía en el Código Penal, es una Pero el atribución. o el sobreseimiento. El sobreseimiento es que diferente. se acabe el proceso antes de que inicie. Exacto. Ok. El como que indulto nunca es hubo- después de las consecuencias. Nunca hubo un expediente. Sí. Es decir, lo grave, incluso un indulto hubiese sido mejor porque hubiese dicho, tienes que reconocer que cometiste un delito y yo te perdono ese delito. En cambio, esto fue como que no ocurrió nada. Mira, yo no soy el presidente Caldera y yo creo que tenemos muy fácil decirle a Caldera, bueno, es que la culpa es de Caldera, pues Claro. ese es el pecado original, el otro pecado original. Pero la verdad es que no solo casi todos los candidatos habían dicho eso, Claro. no solo habían comenzado los sobreseimientos y los levantamientos de causa desde Pérez. O sea, Pérez, Velázquez y Caldera hicieron ese proceso. Porque pues, estamos Con hablando varios, de ¿no? O sea, eran varias 200 personas. sublevados. Sí, O sea, terminan con Chávez. Chávez como el último. Y el año 94. Ujú. Y Chávez además era impopular en ese tiempo. Estaba en Sí, el sí, sí. subsuelo. Chávez era impopular Entonces, al principio del la idea es que, 97. bueno, vamos a pacificar el país nuevamente, tal y cual. Y vamos a contar, porque en rigor casi toda la izquierda que se había pacificado en los años 70 había sido leal con el sistema. Se dijo, bueno, está bien, yo no quiero más dictador del proletariado, me dejo de eso. Esa era parte de esa confianza. Era parte de esa confianza. Fue un error histórico. Sí. Sí y no, porque también nosotros votamos como sociedad por eso. No fue mi voto. Mi primer voto fue en noviembre del 98. Por eso digo que era lo que pedía la sociedad. Incluso- O sea, no fue una cuestión de que Caldera Claro, le provocó. pero a la vez, Chávez no se presentó como yo voy a hacer el socialismo del siglo XXI. No. Eso lo hizo después. Pero se presentó la revolución. Sí, era un conjunto de amigos. O sea, tú ves, todos los enemigos del sistema estaban con Chávez, básicamente. Ese era el club, no era la Liga de la Justicia, era la otra. Ajá. El Y curioso. club de los villanos. Y es curioso que esa gente es la que llamaba antipolítica a lo que estaba ocurriendo en los años 90. O sea, hay dos términos que se hacen de moda en la opinión pública que a mí me pareció que no tiene mucho sentido. Quería preguntarte sobre ello. Uno es partidocracia y el otro es antipolítica.
Como que la antipolítica, ¿qué es? Hasta la guerra es política. O sea, ¿qué es la antipolítica? ¿Por qué le llamaban así esa época de... Y que se sigue usando de manera Como despectiva. politólogo, a Y mí se no me gusta expresa el mucho. término antipolítica. Para mí no existe. Claro, que no A mí me parece que no tiene Porque base yo de creo nada. que todo mecanismo de búsqueda del poder es un mecanismo político. Claro. Ahora, en términos doctrinales, tú puedes decir que ciertos términos que están fuera del ámbito de las reglas de juego serían los antipolíticos. De las reglas de juego institucionales, democráticas, etcétera, etcétera. En los 90, antipolítico es estar en contra de los partidos. Ese era el término. Y era lo que se decía desde los partidos. Ahora, O sea, como la historia oficial. En ciencia y política pura y dura, antipolítica significaba, para estos tiempos, es por un libro sobre golpes militares. Esencialmente eso. Los golpes militares eran la antipolítica. Porque la política era las negociaciones, Y mantenerse en el marco institucional. sí, vamos a decir, Consenso. el trapicheo político institucional ordinario. La Un macoña. episodio de West Wing. Ok. Un episodio de West Deja Wing donde tocar. entonces tienes los Negociación. defensores del ARCE Claro. y los de la pistola y el embajador de Arabia Saudita. Entonces, un episodio de West Wing, tú sabes. La negociación para ver que Negocia. pase un voto al final del episodio. El diálogo, la vaina. ¿Qué es lo normal? Y que es antiglamoroso. La antipolítica es, contar el nuevo gordiano, decidir que para quienes ven la política pluralistamente, pues tiene que tener algún tipo de sospecha. Ujú. Ahora, hoy nos gusta decir antipolítica, básicamente la política que no nos gusta. Y es un modo de insulto. Es Sí, como sí. un nivel más abajo de fascista. Ajá. Sí. De hecho, hay algunos opinadores, pero señores ya tienen mucho tiempo, que hablan de la antipolítica todavía hoy. Que como que, ¿cómo va a existir hoy si no existe ni... Y se de lo- vaina existe la política? Y se lo dicen a personas opositoras. Y Ajá. que Porque, o sea, si tú hablas de política como el lugar donde tú negocias con tus adversarios políticos, donde optas por el poder de ciertas formas, como por ejemplo elecciones, y hay un sector que no reconoce que eso es que ni el resultado electoral, ni que esa es la nueva manera de acceder al poder, tú básicamente no estás matando la política, de alguna forma. sigue Y siendo ciertamente política. No es culpa del que reclama. Y no es culpa del que busca esa opción. Ahí yo creo que hay que verlo porque estamos diciendo como si había la creencia en algunos sectores analíticos, en algunos sectores de opinión, creencia que, bueno, puede haber tenido algún fundamento, pero creo que ha sido desmentida por los hechos. Desmentida, uno puede decir reiteradamente, uno puede ser desmentida por prejuicio, pero en todo caso desmentida. La idea de que tú puedes conversar con una gente que eventualmente va a acceder a tu existencia y va a acceder a la viabilidad de tu existencia, a la legitimidad de tu existencia, porque son pluralistas en el fondo, pues no se ha visto, no se ha confirmado. Ese es un unicornio azul. Ese es lo que Que los están buscando. No existe. No lo hemos visto. De repente existe en alguna parte, el cisne negro. Pero nos estamos imaginando algo que con los hechos no está. Alguna gente tiene esa ilusión, Pero es eso, una ilusión. Mira que no se verifiquen los hechos para ser absolutamente sincero. Entonces, si tú sigues haciendo eso y aspirando esa ilusión y eso no tiene ninguna viabilidad para la política que tú aspiras, porque vamos a estar claros, vamos a decir, bueno, es que este sistema igualmente negocia con algunos sectores. No negocia nada. ¿Qué medida pública no ha sido una concesión desde el Estado? En lugar de haber sido una negociación con un sector social determinado. No hay negociación. Ellos imponen y ver qué es lo que acepta el otro. Y conceden y dejan unas aperturas, pero no realmente están aquí negociando. Porque creen que uno no sirve, porque creen que uno solo es negocian débil. tu liquidación porque no, política. Es Por que ejemplo, bueno, el desterrarte. que no se mete en política le va bien. Claro. Que al final no te está Lo yendo que Es bien. más- más, negocian es el que exiliarla. trata de cancelar la política, ese es mi hombre, chico. Claro. O mi mujer. Cancelar Entonces, la política, es exacto. eso es lo que Es como quieren. si fuera una... Porque no creen en ello, en su visión. La visión del sistema predominante es doblemente autoritaria. ¿En qué sentido? Es autoritaria contra la sociedad porque cree que la sociedad es injusta. La sociedad como existía por la burguesía, por la lucha por de las clase, clases. es injusta. Entonces tiene que ser desmontada. O sea, hay que entender eso. Ujú. Y no estoy diciendo aquí para decir que no tienen ideología. No, tienen una ideología claramente definida. Pero incluso ahora que están, tú sabes, gordos y ricos y demás. Como los cochinos Ya de no pueden- rebelión en la granja. Sí, digamos. Lean Rebelión en la granja. Que están así y que, bueno, ya no piensan eso igual. Pero todavía piensan que la sociedad, pues tú la dejas abierta. La sociedad es incapaz de decidir correctamente. Y va y vota por otra gente.
Claro, porque Iba están a decir otra cosa. manipulados. Están manipulados por las redes sociales, por el fascismo, por Elon Musk, por Por lo que el fuese. bloqueo. Y bueno, francamente, ¿tú lo que crees que la gente es estúpida? Claro. Y por lo tanto, como es estúpida, hay que cuidarla de sí misma. Ajá. Hay que ponerle una camisa de fuerza, hay que ponerle Sí. tapones en los enchufes porque se va a electrocutar. Es el paternalismo. Exacto. Es Gómez otra vez. Es Gómez. Sin los beneficios de Gómez. Y así Porque Gómez también, por lo menos ordenaba. claro, y así también es la izquierda española, como Iglesias, Monedero, ese tipo de gente. O sea, Con respecto a son nosotros anticolonialistas, porque- pero son más colonialistas. Bueno, porque claro, porque tú sabes... ellos saben mejor lo que es mejor para nosotros que nosotros. Sí, en la inspiración de que la gente aquí no va a saber qué hacer. Claro, No va porque a saber qué Latinoamérica es hacer. un país atrasado, pero la revolución es De algo Sudaca. es novedoso en el mundo, y yo como europeo lo sé. Y por eso yo sé lo que es mejor para Latinoamérica. Había que en cuenta ellos. que muchos de esos países no eran democracia antes que... Que nosotros es más, nosotros. es democracia gracias a que Venezuela ayudó. Pero eso es otra historia. Para que te lo cepilléis. Yo siento que los demócratas debemos es hablar sobre los beneficios de tener un Estado de Derecho, a pesar de que el otro se vea como más appealing, como más... O sea, por esto está pasando en el mundo. Pues claro que es sexy. ¿A quién no le gusta que las cosas sean como uno quiere constantemente? Que las cosas salgan como uno quiere constantemente. Pero la vida no es así. La Y el vida trabajo es de la problemas, democracia la es vida eso, son es trabajo. acciones. Exacto. Y la gente tiene que tener necesidades distintas, deseos distintos, aspiraciones distintas, y tú tienes que dejar que eso funcione. Entonces, mira. No es lo fácil. No, claro que no. No es lo fácil. Entonces estamos Claro viendo que en no es países fácil. desarrollados, en países que ya tenían una democracia sólida, y yo me atrevo a decir Estados Unidos, no sé si pensar lo mismo, pero para mí Estados Unidos está pasando, que tú bajas en los índices de como cuando analizan la democracia y como lo fuerte que está bajando el ranking. Cuando uno pensaba que, por ejemplo, la democracia de Estados Unidos estaba ahí y no había manera de que las instituciones se debilitaran. Entonces tenemos a esa persona ahorita que es candidato que piensa que la gente es estúpida. Porque es que siempre preocupa eso, porque uno tiene esa aspiración, pero ya vamos a estar claros, creo que nosotros tenemos la conciencia de que eso no es irreversible, Ujú. de que eso hay que cuidarlo día tras día, y predicar con el ejemplo y hartarse incluso. Me gusta Hartarse incluso. el democrático evangélico. O sea, es testigo de la democracia. Bueno, porque testigo tú- de Jehová. la verdad es que tú, si fuera por los hechos, es o calarse las imperfecciones de la democracia, que fue imperfecta y que tuvo Pero la errores. puedes moldear. Porque la democracia no solo hay que jugarla por el resultado histórico, sino hay que jugarla por el procedimiento. Ujú. Y yo no puedo pensar, no quiero no pensar que la gente tiene tantos problemas que decide pues renunciar a esa posibilidad. Más bien al contrario, a mí lo que me llena de esperanza es que lo que se verifique en los hechos es que tú tienes una gente que decide, no, tú sabes, no me gusta que me pisen, vale. Y eso a mí me emociona, me enternece y me Es da la luz final del túnel. me da sentido en lo que uno está haciendo y los Ujú. riesgos que se Claro, corren. porque han sido años, décadas de pisoteo. Mira, Y aún así sigue la gente no solo con el deseo, sino con la Y expresión, con la convicción hay- de... hay- la conciencia. pongamos que hay un temor con el... estamos hablando hace un ratico de la antipolítica. Y el temor del personalismo. Entonces el liderazgo obcecado, no hay construcción de los partidos, tal cosa. Los partidos tienen que ser... Ya va. Primero, hace falta una predicación carismática, una predicación segura de eso. Y yo puedo tener cualquier cantidad de críticas con respecto, vamos a poner, al desempeño de los partidos. Pero la verdad es que el liderazgo concreto y la voluntad de liderazgo es necesaria para ejecutar ciertas cosas. Para, no quiero decir acaudillar, pero sí para darle a mucha gente un sentido de propósito, que a veces porque está traumatizada, porque está afectada, porque está reprimida, no lo haya en sí mismo. Entonces, si esa figura sucede que históricamente es alguien externo a ella, pues mejor. ¿Qué prefiero yo? Que sea alguien que esté predicando celosamente la democracia o que celosamente predique la antidemocracia. Pues prefiero lo primero. Prefiero lo primero. A mí lo que me alivia y me gusta de María Corina Machado, y perdón que me la refiera directamente, es que, bueno, justamente encarna eso. Ujú. Y yo la veo con una gran convicción. Como otros líderes de la democracia han tenido esa convicción. Y yo creo que hay que tomarla en ese sentido. A la vez, es la exigencia de la propia sociedad. Claro. Así que yo tengo en ese sentido cuando dicen, bueno, es que hay que cuidarnos de los personalismos, las cosas. Yo prefiero un personalismo, o mejor dicho, un liderazgo carismático Demócrata. con este mensaje que lo contrario. ¿Qué hay riesgo? Bueno, pero si instauramos unas reglas
Si instauramos, ahorita yo no me voy a preocupar por la crisis de la democracia que no hemos reinstaurado. Claro. No me puedo preocupar por eso. Yo quiero reinstaurar la democracia. Claro. Y la democracia requería ese tipo de liderazgo. Unas personalidades como las de Caldera, como las de Betancourt, en menor medida la de Villalba o la de Arrasal, pero sí, Caldera y Betancourt, que eran tipos duros, tenaces, jodidos, a falta de mejor palabra. Pues mira, hará falta. Y eso ha sido la característica de muchos de estas figuras. A mí las personas que no se pongan en ese sentido de acuerdo, pero creo que ahí tienen que seguir, es más bien la petición de la población. La población siempre quiere unidad, la población quiere unidad en torno a un ideal democrático y hay que, bueno, dejarla en ese sentido. Y no dejarse seducir por otros cantos de sirena. O sea, a mí sí me aterra que ante este vacío y el desmontaje del liderazgo y la represión al liderazgo democrático surja una emergencia de un liderazgo autoritario carismático. Eso sí me da pavor. A mí Eso me da pavor. Y tengamos un Bukele. Otro caudillo. Y otro caudillo, pero esta vez dice que es de derecha y ahora todo el mundo lo va a querer porque tenemos trauma de izquierda, al parecer. Bueno, es lo que es seductor. Y a mí eso sí me da pavor. Porque ahí hay un caldo de cultivo no histórico. estamos resolviendo el problema. Estamos repitiéndolo. No es que este no me reprime y aquel sí. No, este me va a reprimir igual. Pero habla Claro. distinto. Bueno. Pero habla distinto. Pero es lo mismo. Pero está al otro lado. Entonces O sea yo que- prefiero un liderazgo carismático pro-democrático. Y yo creo que lo que invitamos es a que, bueno, lean y se instruyan de la democracia como sistema, ¿no? Como cómo funcionan los procedimientos y cómo hay que defenderla. Y creo que lo hemos dicho Sí. en muchos episodios. Hay que defender, ahora vamos a hacer, no quiero decir la palabra evangélicos porque pienso en evangélicos de verdad, pero como hay que hablar de la Apóstoles. democracia, apóstolos Testigos. de la democracia y Testigos seguir de la democracia. hablándola sabiendo que la mejor la peor de las democracias y siempre va a ser muchísimo mejor que la mejor de las dictaduras. Entonces, yo creo que lo dije mal, pero ustedes me entendieron. No, está bien. Entonces, creo que llegamos a... Sí, sí. En A la conclusión. Quedamos a medias. Sigan al profe en Twitter. Creo que lo deberían seguir en Twitter porque es uno de los pocos que seguimos, que sigue opinando de las cosas. Si quieren de verdad opiniones de lo que pasa aquí en No, Venezuela, lo pueden seguir en X. No sé si usas las otras redes, usas Sí, análisis Instagram. muy valioso. Uso Instagram, pero Instagram es, tú sabes, cuchi. No. Sí, Bueno, Twitter es tu red. En Twitter, X, pues, X. en X. Tengo cierta edad. Sí, sí, sí. Le No, siguen no, en y- X. Y van a siempre que lean al profe van a entender muchas cosas. O sea, él lo pone muy claramente, discusiones bastante profundas en términos sencillos. Así que pueden leerlo y entenderlo. Gracias por estar aquí. Gracias, profe. Gracias, Ricardo. Chao.